Buenos días a todos los colaboradores y comunidad México Global Alliance. En esta ocasión, la Comisión Fiscal va a impartir la conferencia Infracciones y Delitos Fiscales, a lo cual pues sabemos que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, entre ellas y principalmente el pagar los impuestos, es fundamental para que el Estado cuente con recursos suficientes para la satisfacción de los servicios públicos. Sin embargo, sabemos que esta no es la única obligación que tenemos como contribuyentes. Pagar los impuestos, las contribuciones es la principal. Sin embargo, en las leyes fiscales están comprendidas un sinnúmero de obligaciones cuyo incumplimiento trae consigo infracciones tributarias que constituyen uno de los medios utilizados por la autoridad para disuadir al contribuyente pues de incumplimientos y pues también de realizar conductas que puedan ir en contra del interés general, ¿sí? Es por ello que la Comisión Fiscal, a través de su ponente, el contador Filiberto Bustillos, que en un momento presentaremos, ha realizado pues este estudio general tanto de las infracciones, sus respectivas multas y más allá de las infracciones, lo que se tipifica como un delito fiscal y las penas que estos delitos fiscales conllevan. Pues bueno, sin mayor preámbulo, presento al expositor, que es el contador público José Filiberto Bustillos Gallegos. Él pertenece a es socio de nuestra firma, pertenece a la oficina Chihuahua, específicamente se encuentra responsable de la oficina de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en donde atiende a clientes de toda esa zona, en las áreas de contabilidad, impuestos, fiscal, trabajos especiales, estados financieros. Él tiene su formación académica, pues es contador público por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una maestría en impuestos de la Universidad también Autónoma de Chihuahua. Es certificado de la y hay que especificar, es certificado por examen, ¿sí? Con la idoneidad de la SEP por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pertenece también al colegio, socio del colegio, bueno, allá se llama Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua. Y pues dejo los micrófonos y la pantalla al contador Filiberto Bustillos. Nuestra ingeniero de audio y sonido y todo, la señora Inés, por favor, para pasarle el rol de presentador al contador Bustillos. Bienvenidos. Muchas gracias, Juanita, por la invitación, por compartir poco de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Y este tema en algún tiempo, pues yo lo propuse ahora a inicios de este año porque hemos dejado, sí, nos enfocamos a ciertas normas tributarias en las cuales, o sea, sí vamos a la específico, pero en la parte general, en lo que podemos incumplir, y es un sinfín, un número bastante amplio o de normatividades en las cuales podemos incurrir en alguna infracción o algún delito que pueda caer al contribuyente. Y más que nada en nuestra profesión, que tenemos que estar ahí al pendiente. En alguna ocasión el gobierno dijo, no, ya no es necesario los contadores, hombre, ya los contribuyentes pueden cumplir sin problema con todas las obligaciones fiscales. No es cierto, no comparto, porque hay un número bastante interesante de obligaciones y de acciones que tenemos que realizar y las cuales se hace bastante complicado que la autoridad no las voltee a ver, o a lo mejor como no es suficiente para efectos
para efectos de la OCDE, de decir, oye, ¿sabes qué? Todas estas contribuciones, México se encuentra y está catalogado como uno de los pocos países que no tiene una recaudación suficiente para el sustento del gasto público, ¿no? Aquí en México. Y nos ha llevado a que hay un sinnúmero de infracciones. A lo mejor las autoridades o el gobierno dice, bueno, pues por medio de las infracciones, ¿no? Y de las sanciones vamos a recaudar lo suficiente, porque hasta por respirar aquí uno incumple con cualquier situación. Pero bueno, ya viendo y un poquito entrando a los antecedentes de lo que vienen siendo las infracciones, pues esto viene desde 1823, ¿no? Cuando aparece el primer reglamento de distribución de comisos. Y luego ya le dieron seguimiento como parte general. En 1893 aparece la ley del timbre. En 1947 nace el primer código fiscal, ¿sí? Y así sucesivamente, pues fue avanzando hasta que en 1948 ya, ahora sí ya tenemos lo que viene siendo el Código Fiscal de la Federación. En ese mismo sentido, pues vamos a encaminar nuestra presentación ya como antecedentes desde donde nace o donde la gente o los contribuyentes o la autoridad empieza a observar que empieza un comportamiento de no contribuir al gasto público, que esta parte de la contribución del gasto público pues viene en nuestra Carta Magna, ¿no? Específicamente en el artículo 31, fracción cuarta. Y como se deja de hacer eso, o algunas personas o no sé, los contribuyentes empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Vámonos por otro camino, al final del día no está escrito, no se dice nada, entonces la autoridad empieza a realizar una serie de normatividad para efectos de que cumplamos en tiempo y en forma con nuestras contribuciones, además de las obligaciones. Empezamos con el concepto de lo que viene siendo la infracción y sus elementos, ¿no? Entonces, la infracción, todas las infracciones, pues va a ser una acción o una omisión. Y una acción, dentro de sus elementos de la acción, es atendiendo a la obligación, o sea, que tenemos que atender a las obligaciones que están previstas en la normatividad fiscal. Una omisión, bueno, pues es el pago de contribuciones y estamos omitiendo. Y toda la acción u omisión, pues va a ser declarada ilegal y además, pues de esto, pues va a ser sancionada. Todo esto debe de contenerse y debe de estar en una ley. No porque algunas personas o alguien dijo o no, tiene que estar en ley. Yo recomiendo muchísimo que siempre que se vayan a sentar con algún cliente o un contribuyente, siempre fundamenten lo que vayan a comentar. Es sumamente importante. Si alguna vez el cliente o el contribuyente se quiere asomar a la normatividad, sí, pues que lo revise y que lo vea con muchísimo gusto. Perdón, me comentan que no se escucha. ¿Alguien me puede comentar si se está escuchando, por favor? Me comentan que no se escucha. Sí se escucha, Filiberto, yo sí te escucho. ¿Sí se escucha? Sí, bien, bien. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, muy bien. Entonces, continuando, entonces, los elementos de una infracción siempre tiene que haber una acción. Acción es atendiendo las obligaciones y la omisión al pago de contribuciones. Y tiene que estar en una ley. Y vuelvo a repetir, y tiene que estar, siempre tenemos que fundamentar lo que vayamos a comentar o lo que vayamos a decir. En la firma se ha utilizado muchísimo de que
Y eso es una buena práctica de si hay una consulta o algo que hay que atenderlo, bueno, se manifiesta uno por escrito y le da a uno la opinión al cliente. Bien. Ok, vamos a ver cómo se clasifican las infracciones. Primero que nada, bueno, pues es atendiendo a sus consecuencias de fondo o de forma. De fondo, ¿a qué se refiere? Bueno, pues es al cumplimiento del pago de contribuciones. Al final del día, este es el fondo de las infracciones que debemos de cumplir cabalmente con las contribuciones que las mismas leyes fiscales determinan, ¿sí? O no que determinen, sino la forma de cómo las vamos a determinar y de hacer el pago de las mismas. La forma, ¿sí? Es cumpliendo con la obligación. Entonces, si no atendemos la forma y el fondo, ¿sí? Bueno, pues nos haremos acreedor a una infracción. También atendiendo a sus tiempos de efectos en el tiempo, instantáneas o continuas. ¿A qué se refiere con la parte de instantáneas? Bueno, pues es la conducta que se da en un solo momento. Y las continuas es la conducta que se puede prolongar en el tiempo. Ahorita, más adelante, pues vamos a empezar a observar cuáles pueden ser conductas instantáneas o cuándo pueden ser conductas continuadas, ¿no? Y vuelvo a repetir, las de fondo, ¿sí? Vienen siendo por el pago de contribuciones y la forma viene siendo por el cumplimiento de una obligación. Bien, las sanciones, ¿sí? La sanción es una pena administrativa, ¿sí? Es una pena administrativa que la realiza la autoridad, que la impone la autoridad mediante una ley o un reglamento, ¿sí? Por las infracciones que uno puede cometer, ya sean de obligaciones formales o sustanciales, ¿sí? De las formales, ahorita como lo estamos hablando de fondo y de forma, bueno, son las accesorias, las formales. Las formales es una accesoria relacionada con la obligación principal. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, pues al cumplimiento de las obligaciones, de lo que nos obligan nuestras leyes fiscales. ¿Para qué? Para poder contribuir al gasto público de conformidad al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como obligaciones sustanciales, ¿sí? Existe, bueno, pues la principal, la suerte principal, el pago de la contribución, que sería de alguna forma el fondo. ¿Cuál es el fondo? El fondo de la obligación del contribuyente, la obligación de dar. Y el fisco de recibir, ya esto lo habíamos visto como el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, pues es el fisco y el sujeto pasivo es el contribuyente. De la prestación tributaria, el de hacer, el de dar, perdón, el de hacer, el de no hacer, el de tolerar o el de consentir. Ahorita, y regresando a nuestra primera lámina, ¿no? Lo que estábamos hablando del fondo y de la forma, el del fondo de dar, del pago del tributo, de la retención, de la percepción, del pago de multas, del pago de intereses, esa sería una obligación sustancial, que viene siendo la material, la suerte principal. De obligación, de forma, ¿sí? Es de hacer, de entregar comprobantes, de presentar declaraciones, llevar libros y registros, de no hacer también, de no registrar operaciones en moneda o en idioma extranjero, ¿sí? En algo distinto a lo que estamos obligados, también es una obligación formal, que habíamos dicho que es el cumplimiento de obligaciones, de tolerar o de consentir, permitir las inspecciones, acceder a las fiscalizaciones. Entonces, tenemos que tolerar y tenemos que consentir, tenemos que dejar de hacer y tenemos que hacer y tenemos que contribuir, tenemos que dar. Entonces, ahí se puede conformar lo que viene siendo la forma y el fondo.
Las clases de sanciones que existen son las administrativas y las penales, como todo mundo lo sabe. Las administrativas, pues viene siendo cuando uno viola alguna normatividad, alguna norma fiscal, ¿sí? Y viene la pena administrativa. La pena administrativa es dinero, básicamente. La penal, bueno, la pérdida de o la disminución de la libertad y también, o sea, independientemente de que pierda la libertad, también tendrá que ser en dinero, o sea, el patrimonio. La finalidad de las sanciones, pues todos lo sabemos y desde 1823, como ahorita lo comentaba en sus antecedentes, es a que los contribuyentes den cumplimiento a las disposiciones fiscales, o sea, evitar que los contribuyentes evadan el cumplimiento de las disposiciones fiscales, básicamente. Y como objetivo de las sanciones, pues es sancionar directamente al contribuyente que no cumple con las obligaciones fiscales, servir como instrumento de poder ejercer sobre una persona para obligar al pago de las contribuciones y disciplinar al infractor. O sea, aquí nos van a tratar, o sea, todos somos mal portados, o sea, todos nos gusta no cumplir con nuestras obligaciones ni pagar las contribuciones, entonces sí tiene un objetivo la sanción. En todos lados nos vamos a topar en esta situación, hasta en sus propias casas, ¿no? Si no cumples, si no haces, y si no realizas, y si no cumples con las reglas, serás sancionado. Como obligación y derecho a las contribuciones, como ahorita al principio he estado comentando, pues básicamente es contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Proporcional, aquí todos entran, ¿sí? Equitativa, bueno, equitativamente vas a pagar conforme a los ingresos que tú o conforme al valor de actos que tú hayas tenido durante el tiempo del pago, antes del pago de las contribuciones. Entonces, aquí todos deberíamos estar pagando, digo todos deberíamos, porque sabemos bien que aquí en México existe mucha economía informal que pues a través del tiempo ha disminuido, sí se observa que ha disminuido, pero no en la manera adecuada en que debería estar. Sí, a los mismos contribuyentes, a los que sí están dados de alta, pues cada vez existen más reglamentación para que exista el cumplimiento debido del pago de las contribuciones y de sus obligaciones, pero pues sabemos que existe todavía mucha gente que no está atendiendo esta parte, ¿no? La clásica respuesta que da ciertas personas es, híjole, pues ¿para qué, hombre? Si se lo quedan y se lo echan a la bolsa, ¿no? Ese dinero. Bueno, sí, pero tenemos que cumplir y tenemos que atender y tenemos que estar en ese sentido. También es importante comentarles, ¿sí? Y esto como un antecedente de la Constitución, ¿sí? Que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones si no es por mandamiento escrito de la autoridad competente que lo funde y que lo motive de la causa legal del procedimiento. Siempre, 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 siempre la autoridad, sí, y cualquier autoridad, sí, tiene que fundar y tiene que motivar y tiene que hacerlo mediante un mandamiento escrito. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, este artículo es fundamental, ¿sí? Sí, dice, y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. No nomás las infracciones y las sanciones serán de aplicación estricta, ¿sí? Dice aquí todas las disposiciones y las cargas a los particulares. Aquí estamos hablando de disposiciones que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones. Sabemos que existen exentos en ley del impuesto a la renta, exentos en la ley del impuesto al valor agregado, en la ley del IEPS. Básicamente, en las leyes fiscales siempre habrá excepciones. Y pues por lo tanto, en el tema que estamos
ahorita hablando de las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Aquí me remonto poquitito, que si tú cometes un pecado, bueno, y si no tienes conocimiento previo de que existe y que ahí está señalado en el libro más leído de todo el mundo, bueno, pues el Señor te perdonará. Aquí no. Aquí si no tienes conocimiento del tema, si no conoces las leyes porque son de orden público, son de aplicación estricta. Aunque no tengas conocimiento, se te aplicará. O sea, aquí no hay perdón de nada. ¿Sí? Las normas que establecen a las cargas a los particulares se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. A esta parte, si ustedes observan sus leyes, siempre, todas las leyes fiscales o todas las leyes que conocemos, siempre comienzan con el ordenamiento de generalidades. Un ordenamiento y comienza con un título de generalidades. En la parte de generalidades siempre va a hablar del primero, del sujeto y del objeto. Más adelante ya veremos la base, ya veremos la tarifa o la tasa, pero siempre comenzarán con un sujeto y con un objeto. ¿Quiénes son sujetos a esa normatividad y por cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que va a grabar? Dentro de la clasificación de las infracciones, ¿sí? Entendemos por 4 clasificaciones: una de manifestación voluntaria, de momento de consentimiento, de disposiciones violadas y de la consecuencia. La manifestación voluntaria existen los delitos y lo que vienen siendo las faltas. De alguna forma vamos a entrar mucho a estas 4 clasificaciones, ¿sí? En lo que vayamos ahí con nuestra plática. La manifestación voluntaria, bueno, pues la califica y la sanciona una autoridad judicial. Ya estaríamos entrando ahorita cuando entremos a los delitos fiscales y en esta parte de las infracciones, bueno, pues está como la falta, lo que la califica y la sanciona la autoridad administrativa. Lo hace mediante una infracción y posterior una sanción administrativa. Momento de su consentimiento, instantáneas y continuas. De alguna forma, cuando comenzamos con nuestra plática, estuvimos hablando de cuando son instantáneas y continuas, que las instantáneas es la conducta que se da en un solo momento. Y las continuas, bueno, que la que se prolonga, a través del tiempo. Y disposiciones violadas, las simples y las complejas. Entonces, las simples, sí, es las que transgrede en una disposición legal. Híjola, en esta parte, cuando transgrede en una disposición violada, en una sola disposición, se me hace prácticamente imposible. Al momento en que tengamos alguna omisión o alguna acción, vamos a transgreder otras disposiciones. Entonces ya nos iríamos a lo mejor a otras disposiciones en las cuales podamos caer en infracciones o delitos fiscales. Las complejas, ¿sí? La conducta se transgrede en 2 o más disposiciones legales. Entonces, las simples, pues casi como no existen, o sí existen, pero son muy contadas, ¿sí? Entonces, casi todas las disposiciones se van a convertir en complejas. En la parte de la consecuencia, ¿sí? En la consecuencia tenemos que solo las que se pueden, las que por descuido transgrede la ley, pero no ocasiona un crédito fiscal. Esto estamos hablando entonces en una infracción a lo mejor de forma, en algún cumplimiento de alguna obligación. Pero las graves, ¿sí? Ya estamos hablando de aquellos contribuyentes que sí les gusta buscar a lo mejor alternativas para poder evadir al fisco, para poder no pagar
las contribuciones que le corresponden. Independientemente, ¿sí? Independientemente de que no realices, o sea, de que que no te exija el pago de contribuciones, de sus accesorios o penas que te impongan las autoridades, independientemente de todo esto, de conformidad al artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, independientemente existirá una multa. Multa es igual a sanción, ¿sí? Ya sea administrativa o ya sea penal. Pero independientemente de la exigencia o de sus accesorios, o sea, te van a exigir el pago de la contribución, los accesorios y además la pena que te impongan las autoridades, independientemente no te vas a quitar la multa. Esa va a existir, ¿sí? Y puede haber una reducción de las multas y de los recargos, aquellos contribuyentes con buen historial tributario, sin que éstas incluyan las retenidas, recaudadas o trasladadas. Entonces, ahí nomás hay que considerar que estas no incluyen las retenidas y las recaudadas y las trasladadas. Siempre, estas van sobre, yo creo, es sobre el impuesto propio, ¿sí? Porque si es sobre la retenida, recaudadas, trasladadas, ya estamos hablando de un delito fiscal. Y aquí no va la infracción, pero sí existiría una reducción si es que tienes un buen historial tributario. Pero hay que tener mucho cuidado. Si tú dices que tienes un buen historial y alegas con la autoridad que tienes un buen historial tributario y la autoridad comprueba lo contrario, entonces se va a convertir en un delito. Las mismas autoridades, cuando ejercen facultades de comprobación o cuando existe alguna revisión de gabinete o visita domiciliaria, ellos mismos, sí, yo he observado que sí hacen ellos la reducción. ¿Por qué? Porque sí te revisan a ver si tienes un buen historial tributario, que cumplas con tus obligaciones fiscales y pagues tus contribuciones. También no se impondrá multa en casos de pagos espontáneos, que si no cumples con las obligaciones en el tiempo y forma, ¿sí? Y lo haces espontáneamente, no habrá multas. O sea, significa que la autoridad pues, no te requirió, no lo hizo y lo hiciste antes de cualquier acción que pueda realizar la autoridad o de la aplicación de la norma tributaria, entonces ya es espontáneo. Por lo tanto, espontáneo pues no causará ninguna multa. También la fuerza mayor y en caso fortuito, que pues esa parte no nos gustaría estar a ninguno de nosotros. El formulario, ¿sí? El formulario para poder solicitar la reducción de multas o la aplicación de una tasa de recargos por prórroga, ¿sí? Es la ficha de trámite 198, diagonal del CFF, que es Código Fiscal de la Federación. Y vuelvo a repetir, en mi experiencia me ha tocado que la misma autoridad hace este tipo de trámites. Ya nomás le pide al representante legal o a la persona física que lo firme y ellos hacen la reducción. Pero, bien importante, después de que se autorice esa reducción de multas o la aplicación del recargo, ¿sí? El contribuyente deberá pagar máximo dentro de los 15 días posteriores a aquel que se le notificó la resolución. Entonces, eso se encuentra en la regla de resolución miscelánea fiscal 2.16.1. También, ¿sí? La Secretaría de Hacienda puede condonar hasta el 100% de las multas mediante una solicitud que realice el contribuyente. El SAT expide las reglas en carácter general, está en el artículo 74. Hace muchísimo tiempo que no veo que hace esto la autoridad, ¿sí? Yo me imagino que lo hace cuando su cartera de contribuyentes
la cartera de contribuyentes ya está muy grandota y ya no hayan qué hacer y no tienen el suficiente personal para ir a notificar o para ir a hacer algún tipo de aplicación del procedimiento administrativo de ejecución por el incumplimiento de las obligaciones y de las infracciones y multas que se hayan generado. Hace muchísimo tiempo que yo no veo que hacen este tipo de cosas, pero en alguna ocasión, hace años, me tocó ver que sí realizaron condonación a todos los contribuyentes, pero porque la cartera o sea, todos los deudores a la autoridad, pues ya eran muchísimos, ¿no? No más que la cartera, pues los deudores al fisco ya era muchísimo, pero ya hace muchos años que yo no observo este tipo de cosas, ¿sí? Siempre, 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 todas las multas que se impongan deberán de estar fundadas y motivadas, ¿sí? Y en caso de que la multa se pague dentro de los 30 días siguientes a la fecha, esto es nuevo, esto está ahora en la reforma 2021, sí, se podrá reducir hasta un 20%. Entonces, si algunos de nuestros clientes llegan a tener alguna multa, alguna sanción por algunas infracciones que haya cometido, bueno, pues tiene la oportunidad, si lo paga dentro de los primeros 30 días, tiene una reducción del 20%. Donde yo siempre he observado esto es con las autoridades del Seguro Social. Ellos siempre sí reducen el 20% y siempre y cuando lo paguen dentro de los 30 días. Para efectos del Código Fiscal, pues ya aparece, ya tenemos también nosotros la reducción del 20%. Para la solicitud de la condonación de las multas para los efectos del artículo 74, ¿sí? Que es el que acabamos de ver, el del 100%, ¿sí? La infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras determinadas e impuesta por las autoridades competentes. Entonces es para las disposiciones, todas las disposiciones, tanto las fiscales como las aduaneras. Las impuestas o determinadas por motivo de la omisión de contribuciones de comercio exterior, autodeterminadas por el contribuyente. Las autodeterminadas por el contribuyente, híjola, pues díganme quién, o sea, se autodetermina. A lo mejor si lo vemos, aquellos que presentan el dictamen fiscal, bueno, no sé si lo podamos considerar como autodeterminadas, pero o bien a alguna persona que desee y que diga, oye, ¿sabes qué? Yo desde el 2017, pues dejé de pagar mis contribuciones que me corresponden y me voy a autodeterminar, me lo voy a hacer, pero pues si la autoridad a lo mejor todavía no te descubre, entonces no existe alguna multa. Entonces, y dice la autoridad, oye, te voy a condonar si tú te autodeterminas. O bien, si la autoridad, puede suceder, no me ha tocado a mí nunca ese caso, si la autoridad dice, oye, ¿sabes qué? Voy a entrar, voy a revisar o bien te espero hasta que tú te autodetermines. Entonces, hay no hay sanciones. Ahorita lo que actualmente está haciendo la autoridad, sí, viene siendo las revisiones profundas. Eso lo hacen con toda la información la información que tienen ahorita actualmente, que es muchísima la información que tienen, y hacen reuniones virtuales, ¿sí? Esto por lo del COVID, pero hacen reuniones virtuales y le dicen a uno, oye, no, todos estos ingresos no los declaraste, estas retenciones no las declaraste, por favor, pues autocorrígete y mándame las complementarias que te corresponden y ahí ya no te causarán. A lo mejor ahí puede haber la condonación. Pero si hacen las revisiones profundas, no es la autoridad competente, porque esa la hace recaudación, más no la hace auditoría.
Entonces, no pueden ellos ejercer o no pueden realizar o no pueden infraccionarte y posteriormente sancionarte por una conducta indebida. Habría que ver, pero eso es lo que he observado hasta ahorita. Esta fracción, la fracción cuarta, ¿sí? El declarar pérdidas mayores a las realmente sufridas o al disminuirlas en los ejercicios posteriores. Acuérdense, estamos hablando ya de continuadas, ¿no? Ya estamos hablando de un delito, de aplicar, de aplicar este tipo de pérdidas fiscales inexistentes. Y ahorita, fíjense muy bien, pues hay una reducción, además de que te vayan a imponer alguna sanción por algún delito que tú estés cometiendo, bueno, pues aquí te pueden condonar hasta el 90% por aplicar pérdidas fiscales inexistentes, ¿no? Entonces, sí, es siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando te aplican esta condonación, siempre y cuando tú seas bien portado y digas, ok, voy a pagar lo que debo, y el ISR con su actualizado y con sus accesorios. Entonces, en ese mismo sentido, bueno, pues la autoridad podrá hacerte esa condenación. También la Secretaría de Hacienda, esto ya lo habíamos visto, perdón, ¿sí? Los requisitos de los actos administrativos. Siempre, esto es lo que debe de contener los actos administrativos. Siempre deben de constar por escrito o en documento impreso digital. Ahora ya se está utilizando mucho el digital por medio del buzón tributario. Debe de señalar la autoridad que lo emite, lugar y fecha de emisión, estar fundado o motivado y ostentar la firma de la autoridad competente. Estas son reglas. Acuérdense que de conformidad al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, la norma tributaria es de aplicación estricta, pero no nomás es de aplicación estricta hacia el sujeto pasivo, sino también hacia el sujeto activo, autoridad contribuyente. Cuando existan una o varias infracciones por la omisión total o parcial del pago de contribuciones, excepto las de comercio exterior, en el ejercicio de las facultades, la multa será el 55% al 75% de las contribuciones cometidas. Pero, pues, acuérdense que si tienen buen historial, pues existe una condonación. Si pagan dentro de los 30 días, existe asiste una reducción. Entonces, pues hay que hacer uso de los artículos anteriores que ya hemos visto. Y esta parte, una vez más, aparte de que aquí nos van a condonar el 90% de las pérdidas fiscales, pues la multa será del 30% al 40% de la diferencia entre la que corresponde y la declarada. Si declaramos 1,000 de pérdida y eran 500, bueno, el 30 o el 40% de esa diferencia de los 500. Pero no se preocupen, podemos utilizar y nos pueden condonar hasta el 90% de esa multa siempre y cuando realicemos el pago de las contribuciones con sus actualizaciones y accesorios. La multa por la omisión de contribuciones por un error aritmético en las declaraciones se impondrá por la multa del 20 al 25% de las contribuciones. ¿Qué significa esto? No se vale equivocarse, no se vale voltear números, porque son errores aritméticos, ¿sí? No se vale sumar en vez de restar, o no se vale sumar en vez de multiplicar, no se vale equivocarse. Si te equivocas, habrá un 20% o al 25% de la contribución omitida. Pero, sí, si la pagas dentro de los 15 días siguientes, sí, por ese error aritmético,
¿sí? La multa se reducirá a la mitad. Esto estamos hablando del 10% al 12.5%. Aquí, para efectos ilustrativos, básicamente, y algunos haré comentarios de algunas infracciones y sanciones, pero esta parte se queda nada más para efectos de consulta. Más no voy a señalar cada una de las infracciones. Son muchísimas las infracciones que hay, pero si alguien desea consultar o ver, bueno, pues aquí ya tienen el material para poderlo hacerlo. Pero subrayo, ¿sí? Algunas que llaman la atención. No inscribirse al RFC de 3,470 a 10,410. Dices, oye, no, pues fácil, hombre, no le hace. No importa, no pago, o sea, no me inscribo, perdón, y pago la multa que me corresponde. Pero hay que tener muchísimo cuidado, porque al no inscribirse al RFC, que ahorita más adelante de todas formas lo vamos a ver, no inscribirse en un periodo de 12 meses se convierte en un delito fiscal y la pena es corporal. O sea, ya estamos, aparte de que vas a pagar tu sanción de 3,470 o bien 10,410 pesos, vas a ir a la cárcel. ¿Sí? Otra fracción que llama la atención, señalar como domicilio fiscal distinto. Híjola, hay gente que le gusta hacer este tipo de actos, por algo lo ponen y lo señalan, pero también señalar como domicilio, o sea, señalar como domicilio fiscal distinto, también te va a llevar a un delito fiscal. Ya no nomás sería una infracción. Otra que me llama también muchísimo la atención, no ostentar o asentar incorrectamente en los libros sociales el RFC de los socios. Acuérdense ustedes que de conformidad al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, nos vamos a topar que los libros sociales, ¿sí? Son parte de la contabilidad. Entonces, no ostentar ahí correctamente, ¿sí? O no ostentarlo, va a haber una infracción, ¿sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que poner mucha atención. Acuérdense que aquí no es de aplicación estricta, no hay perdón de nada. Aquí, en relación al pago de contribuciones, ¿sí? De declaraciones, solicitudes, me llama la atención las declaraciones en medios electrónicos de 14,230 a 28,000. Pues díganme, alguien si existe una declaración en papel. Yo no recuerdo ya que existan. Todas son en medios electrónicos. Entonces, si no presentas en medios electrónicos, entonces no estás presentando la obligación, no estás presentando tus declaraciones, no estás omitiendo tus contribuciones. Entonces te vas a llenar de infracciones porque todas las declaraciones, pues ya ahorita actualmente son en medios electrónicos. Aquí no presentar aviso de cambio de domicilio. También, o sea, si no presentas el aviso de cambio de domicilio, por ejemplo, cuando ejercen facultades de comprobación y te cambiaste de domicilio, bueno, pues ya te irías a, a la parte de delitos fiscales, además que la autoridad haría inmediatamente el embargo precautorio. En relación al pago de contribuciones, declaraciones y en el mismo tema, no validar el CFDI que cumpla con los requisitos. Creo que actualmente, ahorita, pues sí, todos están haciendo. No he visto, no he observado a alguien que hayan infraccionado por esto. En el mismo tema, ¿sí? No presentar o presentar con errores la DIOT, la que todos conocemos como la DIOT. Bueno, pues esto puede suceder y puede ser común. Por eso es sumamente importante y yo observo
en la evidencia que utiliza auditoría es que siempre hacen un cotejo entre la DIOT y el pago referenciado, ¿sí? Y con la contabilidad. Es sumamente importante porque si llega a existir un error, pues hay que tener mucho cuidado porque son 11,580 pesos o se puede ir hasta 23,160 pesos. Hay que tener mucho cuidado. En las demás, sí, pues no hago ningún comentario, pero aquí sí me voy a detener poquitito porque vamos a entrar con lo de las infracciones relacionadas con la revelación de los esquemas reportables por asesores fiscales. Primero, vamos a comenzar por los asesores fiscales. Si no revelas el esquema, ¿sí? O lo revelas incompleto, o lo haces con errores, bien, ahí fíjense nada más, es de 50,000 a 20 millones de pesos. O sea, es increíble, es una cifra exagerada, ¿sí? También no revelar el esquema reportable generalizado, no proporcionar la identificación del esquema. Yo no sé si observaron que ahorita, ahora que presentamos las declaraciones anuales 2020, ¿sí? Ahora en lo que fue enero, febrero, marzo y abril, nos preguntan, ¿ya cuenta con un número de identificación de esquema reportable? Y nos quedamos, bueno, no cuento, entonces yo creo que hay que ir a solicitar, si es que se nos ocurre realizar un esquema reportable. Pero eso era para tanto como para las personas morales, tanto para el asesor fiscal como para el contribuyente, ¿sí? Entonces, aquí las multas, o sea, son bastante excesivas, ¿sí? Están muy altas, o sea, sí está muy castigado esto. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Esto es como que para que, oye, ¿le quieres entrar al esquema reportable? Bueno, si no lo reportas y lo presentas mal, bueno, te puedes ir de 50,000 a 20 millones de pesos o de 100,000 a medio millón de pesos o así sucesivamente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado para aquellas personas que quieran realizar este tipo de esquemas. Esto es para los asesores. Para el contribuyente, ¿sí? En el contribuyente, el no revelarlo, el no reportarlo, bueno, es del 50% al 75% del beneficio fiscal. No vamos a perder de vista esta parte del 50 al 75% del beneficio fiscal, porque más adelante vamos a ver el artículo 5A, la cláusula antiabuso, ¿sí? Que es el penúltimo párrafo. También no proporcionar el número de identificación, no atender el requerimiento por parte de la autoridad, ¿sí? Entonces, las multas, si ustedes observan, son bastante altas. Pero no perdamos de vista este 50% al 75% del beneficio fiscal. Ya a esta cláusula quería yo llegar, ¿sí? Si algún contribuyente o algún asesor fiscal quiere realizar un esquema que tiene que reportar, acuérdense que existe el umbral de los 100 millones de pesos, pero no nomás va a llegar hasta ahí. También si llegan a realizar algo así, algo de esto, lo primero que nada, lo que existe y lo que detiene poquitito a todo esto es que el contribuyente tiene que tener un beneficio económico. Decir, híjole, voy a tener un beneficio económico porque voy a dejar de pagar o va a disminuir mi base para poder pagar mis contribuciones. No se refiere a eso. Dice que el contribuyente busque generar ingresos, reducir costos o aumentar el valor de los bienes. O sea que si llega a haber algún esquema reportable o si llega a haber una estrategia, llega a haber una planeación fiscal, primero que nada, el contribuyente debe de buscar la generación de ingresos o reducción de costos. Esto significa razón de negocios. Tiene que haber sustancia económica, tiene que haber ingresos, tiene que haber algo
de que le provoque disminuir ahorita a lo mejor el impuesto, pero posteriormente tiene que haber alguna proyección en la cual le diga, oye, es que yo voy a reducir mis costos con esto que estoy haciendo y voy a generar más ingresos. Esto lo puedo ver y lo puedo observar como algún tipo de diferimiento de impuesto. No pago ahorita, pero posteriormente sí voy a pagar. ¿Por qué? Porque me va a generar o voy a reducir. Hay que tener mucho cuidado porque esto es sumamente importante. De las infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad, bueno, pues ahí las tienen para su consulta, ¿sí? Pero no conservar la contabilidad. Ah, caray, que no ahora existe una reforma fiscal en la cual que si vas a repartir tu dividendos, tienes que conservar la contabilidad toda la vida o desde que nació las primeras UFINES. Entonces, o las primeras utilidades, si no existen UFINES, no sé. Entonces, es muy chiquitita la multa, pero no conservar la contabilidad o destruirla y todo, más adelante vamos a ver que se puede convertir en un delito fiscal. Entonces, no nomás te lleva a la parte de que te pueden cobrar 920 pesos, sino te llevan a otra área que puede resultar bastante incómoda. Antes, la contabilidad se conservaba 5 años, hace algunos años, nada más, al momento de prescripción, ya bastantes años hace que nomás se conservaban 5 años. Posterior, pues ya fue aumentando. Si tú tenías un edificio, pues lo deduces si no le aplicaba la deducción inmediata conforme al decreto del 2003, julio en julio del 2003 hubo un decreto, la deducción inmediata. Si no aplicabas eso y lo aplicabas el 20%, el 5% conforme a los porcientos máximos de la ley, pues durabas 20 años más 5 años de prescripción y conservando esa documentación básicamente. La demás a lo mejor se podía ir, pero ahora ya no. Ahora ya la debes conservar pues, prácticamente de por vida, ¿no? La contabilidad, yo no sé qué vamos a hacer con tantos papeles. Ahora bien, si la hacemos y como actualmente nos han traído o nos han llevado las autoridades, si mal no recuerdo, comenzamos con esto desde el 2002, ya inmigrar con la parte electrónica, que ahorita ya es prácticamente todo electrónico si lo guardamos. Bueno, pues entonces hay que estar respaldando toda esta información porque hay que conservarla. Bien, también dentro de estas infracciones, el no dictaminar sus estados financieros a aquellos contribuyentes que hayan elegido la opción de hacerlo. Ustedes saben perfectamente bien que ahí en las declaraciones anuales siempre te han preguntado, ya tienen varios años preguntando si optas por dictaminar tus estados financieros, ¿sí? O bien estás obligado al mismo. Bueno, pues ahí existe una multa interesante. Bien, de estas infracciones no hago comentario, ¿sí? Sea también como, bueno, aquí hay una fracción, la fracción 17, no presentar o presentar incompleta la declaración informativa sobre su situación fiscal. Esta es para aquellos contribuyentes que están obligados de conformidad al artículo 32H de presentar su dictamen. Entonces sí tienen que informar. De las infracciones a entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro de préstamo, pues las dejo ahí, las dejo para efectos de que si alguien quiere de consulta, pues con muchísimo gusto. Pero a lo mejor puede ser muy importante no asentar o asentar incorrectamente en los contratos respectivos el nombre, denominación o razón social y el registro federal del contribuyente. Mucho cuidado a aquellas instituciones financieras que no, perdón, que no, no asienten o asienten incorrectamente en los contratos
este tipo de datos. También es importante comentarles que negar la información al contribuyente acerca de la autoridad fiscal que ordenó el aseguramiento, embargo o inmovilización de los depósitos. Si no le informa la institución al contribuyente, entonces también ahí decirse el contribuyente, oye, yo no estoy enterado de por qué está congelada mi cuenta o por qué está asegurada mi cuenta o por qué me embargaron mi cuenta. Oye, y no se le informa, entonces a la institución pues tiene su sanción respectiva, que siempre lo hacen, pero sí es importante. Aquí hay unas sanciones para las instituciones financieras, si ustedes observan, bastante interesantes, ¿sí? Una cantidad yo creo que bastante respetable, en la cual no cualquiera. A lo mejor para una institución financiera, dependiendo de su tamaño, no puede ser muy interesante. A lo mejor para un pequeño, una pequeña SOFOM o una pequeña unión de crédito, sí puede resultar algún tipo de quebranto. Entonces, si estas instituciones no aseguran, no embargan, no inmovilizan las cuentas del contribuyente por una cantidad mayor a la ordenada por la autoridad, entonces ahí también serán acreedores de ese tipo de sanciones. No informarle a la autoridad sobre la práctica o levantamiento o aseguramiento o embargo, también ahí tienen una infracción. Entonces, se los dejo ahí para efectos de consulta, básicamente. Aquí, en oponerse a la práctica de la visita en el domicilio fiscal, dentro de las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación, aparte que te vas a llevar una multa, bueno, existe el embargo precautorio y luego aparte existe la presunción de los ingresos y aparte la presunción de la utilidad fiscal. Entonces te llevas un chorro de normas, un chorro de reglas en las cuales tú vas a infringir, aparte de tus 17,370 pesos, hay muchísimo más que vas a infringir con esto, ¿no? No habilitar, no registrar y no tener actualizados los datos del buzón tributario. Si no tienes buzón tributario, ya prácticamente no puedes hacer nada. Si quieres hacer alguna aclaración, ¿dónde te van a notificar? Si quieres observar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Entonces, pues miren, o sea, todos prácticamente deben de tener, o si quieres pedir devoluciones de contribuciones, tienes que tener habilitado el buzón tributario. Entonces, pues el de no habilitarlo, pues ya prácticamente no aplica, ya todo el mundo estamos obligados a habilitarlo. Habrá gente, yo creo, que no lo haga. No exhibir el pago total de las contribuciones y sus accesorios, u ordenar que se reciban en forma distinta y asentar falsamente que se ha dado el cumplimiento a las disposiciones fiscales. Estas son las infracciones atribuibles a funcionarios o empleados, ¿sí? Pero si dice no exigir el pago, bueno, si hay facultades de comprobación y no exigen el pago y lo exigen de forma distinta, pues a lo mejor podría sucederlo, ¿no? O paga poquito, al cabo es que no pasa absolutamente nada, pues también a lo mejor puede suceder. Entonces, ahí para el funcionario público, pues sí está algo interesante, ¿sí? Al cabo, no te preocupes, yo soy el gobernador, no pagues, no pasa nada. Bueno, pues un mes de su sueldo a lo mejor puede suceder. Las demás, ahí se las dejo a su consideración, ¿sí? Infracciones atribuibles a terceros, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque otra vez regresamos a lo de los esquemas reportables o a aquel asesor que le gusta decirle a los contribuyentes que no hagan no realicen el pago, que existen y que todavía, y que hay ahí mucha gente que dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, hombre, de aquí a que la autoridad te localice, te vas de aquí, hombre, no sucede nada. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque asesorar o aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcial un pago de contribuciones puede ser interesante para aquel asesor.
o bien también ser cómplice de cualquier forma no prevista en la comisión de las infracciones. Entonces, es bien importante, hay que tener mucho cuidado, hay que fundamentar a todo lo que vayamos a decir o lo vamos a hacer por escrito. Porque aquí, si ustedes observan, te multan por todo. Por todo lo que se te ocurra, te van a multar. Siempre y cuando, o sea, esté en ley, ¿verdad? Aquí hay algo importante, el asesor no incurrirá, en la infracción primera, siempre y cuando se manifieste por el escrito del contribuyente que su asesoría puede ser contraída a la interpretación de la autoridad. Eso es bien importante, o sea, si lo manifiesta el asesor por escrito y que puede ser contraída por la autoridad, entonces ahí ya no caería, ya no lo infracciona, aunque haya asesorado y aconsejado al contribuyente que omita total o parcialmente y que la autoridad lo puede ver diferente. Entonces ahí hay una forma. Ahorita que estábamos viendo la parte de los esquemas reportables, es bien importante que si vamos a realizar algún esquema reportable, sí, aunque no exceda el umbral de los 100 millones, hay que observar la regla miscelánea 2.21.26. Es un escrito en el cual es un escrito en tanto del asesor y del contribuyente, donde se dice que existe el esquema reportable, más no tienes que presentarlo ni tienes que enviarlo, pero sí lo documentan ese tipo de escrito para que no exista alguna interpretación o que puede ejercer la autoridad algo sobre ese contribuyente o sobre ese asesor de decirle, oye, ¿sabes? Este esquema reportable y que está realizando, no lo está reportando, aunque no exceda del umbral, pero sí debemos de dejar asentado por escrito que no es un esquema reportable, que no aplica a los esquemas reportables conforme a la regla, vuelvo a repetir, 2.21.26. Bien, las multas a concesionarios de las redes públicas de las telecomunicaciones. Bueno, estas multas están pues bastante fuertes, ¿sí? Ahora ya que existen que están regulando a todos los que se dedican a vender, a comprar por medio de las redes públicas, ¿no? Del Internet, del Instagram, del Facebook, o todas las que se les ocurran a ustedes. Y aquí al concesionario, ¿sí? Si no cumple con estos requisitos que se mencionan aquí, de inscribirse al RFC, ofertar, cobrar, proporcionar información, y declarar y realizar el pago correspondiente al impuesto al valor agregado, bueno, pues ahí tiene una multa, ¿no? De 500,000 pesos a 1,000,000 de pesos. Y si no lo hace, y cada mes que vaya, cada mes que vaya pasando, la multa va a ir o 500 de multa en el mes de abril, 500 en el mes de mayo, o 1,000,000 así sucesivamente. Entonces, va a ir prolongándose si no lo hace. Las infracciones al contador público, pues yo creo que todos las conocen, la conocen, que no observe la omisión, ¿sí? De las contribuciones en un dictamen de estados financieros, bueno, pues ya sabe que será suspendido. Esto yo creo que prácticamente todo el mundo la conoce. Bien, algo importante que les quiero comentar, ¿sí? Oye, ¿por qué existe de un rango a otro rango? Y si dicen que la multa es de 1,000 y de 1,000 a 5,000 o de 50,000 a 20 millones de pesos, es bien importante
¿por qué no me aplican la de 20 millones? ¿Y por qué me aplican nada más la de los 50,000? ¿O por qué en la DIOT nomás me aplican la de los 11,000 y no la de los 20,000? ¿Por qué qué rango? Porque si aplica siempre la autoridad, por lo regular se va a la aplicación de la multa, a la multa mínima, ¿sí? Porque si se fuera a la multa máxima, además de fundarlo y motivarlo, tiene que comprobar la autoridad la capacidad económica que tenga el contribuyente para poder aplicar esa multa, ¿no? Entonces, es bien importante y la autoridad, bueno, es muy importante tenerlo en cuenta. Oye, ¿por qué no me aplican la multa máxima y por qué sí me aplican la multa mínima? Porque la autoridad pues tendría que irse a la tarea de demostrar la capacidad económica de la empresa o de la entidad para poder aplicarla, y tendría que fundamentarla y motivarla muy bien. ¿Y qué es lo que observo yo? Pues, ¿qué dice la autoridad? Pues prefiero ganar poco de mucho que mucho de nada, porque si no se llevaría mucho trabajo en realizar y comprobar esa capacidad económica que tenga la empresa. Entonces, nomás para que lo tengan en consideración, vienen los rangos en cada una de las infracciones, de las sanciones, pero siempre por lo regular aplican la multa mínima, ¿sí? Y no se van a la máxima, porque tendrían que irse a otra tarea. Siempre, 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 siempre las autoridades fiscales deberán de fundamentar, motivar la resolución por las cuales se imponga la multa. Por eso hice el preámbulo en lo que les acabo de comentar de la multa máxima y la multa mínima, ¿sí? Porque la tiene que fundamentar y la tiene que motivar. Se considera agravante cuando el infractor sea reincidente en los siguientes casos: la omisión total o parcial de las contribuciones omitidas retenidas por segunda vez y posteriores. Las multas aumentarán de un 20 a un 30%. Aparte, porque son contribuciones omitidas y retenidas. Las retenidas, ahorita que vayamos a delitos fiscales, vamos a ver que se considera defraudación, ¿sí? Es equiparable a una defraudación, perdón, y puede aumentar de un 20 a un 30. Y les recuerdo que independientemente de la pena que te impongan, no va a ser exigible la contribución, ¿sí? Ya sea la propia, la retenida o la trasladada, ¿sí? Y además, o sea, te harás acreedor a las respectivas infracciones. Tratándose de infracciones que no incumplen la omisión de contribuciones y siendo reincidente, la multa aumentará de un 20 a un 30, ¿sí? Si no implican la omisión de contribuciones, ¿sí? Pero entonces estamos hablando ya de forma del cumplimiento de las obligaciones. Bien. También se considera agravante cuando, fíjense, lo pusieron aquí en este artículo, ¿sí? El uso de documentos falsos o bien se haga constar las operaciones inexistentes. O sea, ¿cuántas reglas vas a infringir si ya estás infringiendo esta? ¿Sí? Y vas a tener una multa del 60% o un 90%, dependiendo de tu capacidad económica, ¿sí? Y además va a ser el 69B y luego te vas a ir al delito fiscal correspondiente, o sea, te vas a ir a la cárcel, en pocas palabras, además de que existirá esta multa, ¿no? Y además todas las contribuciones que hayas omitido que tengas que pagar. Pero bueno, aquí lo vuelven a sentar, lo vuelven a poner, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado. Usar sin derecho a ello documentos expedidos a nombre de un tercero para su deducción o acreditamiento de las cantidades trasladadas. Híjola, no te preocupes, pásame a mí tus recibos, o tu documentación, el recibo de la luz, el recibo del teléfono. Yo lo voy a meter, yo lo voy a deducir, o la gasolina, o no sé, yo lo voy a deducir, no te preocupes. Hay que tener muchísimo cuidado porque la multa será de un 60 a un 90%.
Llevar 2 o más sistemas de contabilidad, llevar 2 o más libros sociales, la destrucción parcial o total de la contabilidad. O sea, además de no conservar la contabilidad y si la llegas a destruir, aparte de tus 900 pesos que te van a cobrar, como estábamos viendo ahorita en las infracciones, bueno, pues hay un 60% a un 90% de la. Bien, también se considera agravante la omisión del entero de las contribuciones que se hayan retenido. Aguas, porque las retenidas, o sea, si no las pagas, se considera un delito fiscal. Y la multa aumenta de un 50 a un 75%. O sea, esta parte de las contribuciones retenidas, híjola, hay que tener muchísimo cuidado con esta parte porque donde sea hay infracciones, ¿sí? Y por último, se considera agravante cuando los contribuyentes no den cumplimiento a las siguientes obligaciones, ¿sí? Obtener y conservar la documentación comprobatoria con partes relacionadas residentes en el extranjero. Aguas maquiladoras, aguas con aquellas empresas transnacionales que operan con residentes en el extranjero y son partes relacionadas. Y además, hacen operaciones entre ellas mismas. Estudio de precios de transferencia cuando existan partes relacionadas. Aguas con esas empresas mexicanas que tienen partes relacionadas y tienen operaciones entre ellas mismas y no hay estudio de precios de transferencias, igual con los residentes en el extranjero. No informar, que no cumpla, que no informe su situación fiscal a aquellos que estén en el supuesto de presentar dictamen de conformidad al artículo 32H, que no lo presente, también hay una infracción ahí interesante. O bien, esto es más para las maquiladoras, que no determinen su utilidad fiscal sobre el valor de sus activos en un 6.9%, en un 6.5% sobre costos y gastos, el llamado safe harbor. Entonces, la multa aumentará de un 20 al 30%. O sea, significa que hay una infracción por esto, hay una multa por esto y aumentará todavía de un 20 a un 30%. Hay aumento. Todo esto de lo que estuvimos hablando del artículo 75 y 77 del Código Fiscal de la Federación es aumento de infracciones. Y con esta parte terminamos lo que vienen siendo las infracciones y sanciones. Ahora vamos a entrar a la parte de los delitos fiscales, ahora a la parte delicada. ¿Sí? Y ustedes, con lo que vayamos platicando, van a recordar lo que ahorita actualmente estábamos hablando en nuestra plática. Toda contribución debe estar contenida en una ley, ¿sí? Tienen la facultad para iniciar leyes y decretos el presidente de la República, los diputados, senadores y congresos de la Unión, las legislaturas de los estados. Artículo 71 de la Constitución. Esto es nada más para efectos de la introducción. Tiene que existir en ley y quiénes las pueden hacer. Sí, los proyectos que sean sobre contribuciones o impuestos siempre deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Ahora, todo mundo podemos dedicarnos a lo que sea, siempre y cuando sea lícito. Nadie puede ser privado de su producto, de su trabajo, ni por una resolución judicial. O sea, todos podemos dedicar siempre y cuando sea lícito, siempre y cuando esté en ley y no esté prohibido. Acuérdense ustedes que lo que no está prohibido está permitido. Es parte de los principios generales del derecho. Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posiciones o derechos, sino por mandamiento, mediante juicio, seguido ante tribunales. Nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, domicilio, papeles, posiciones, sino es en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente que lo funde y que lo motive la causa legal del procedimiento. Acuérdense ahorita de lo que estuvimos viendo, de conformidad al artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que debe estar fundado, motivado, debe estar por escrito o electrónico y debe estar
firmado por una autoridad competente. Entonces, esto le da fuerza a ese artículo, ¿sí? Esto es parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual nos da como antecedentes de cómo le da fuerza a nuestras normas tributarias. Solo por delito que merezca pena corporal se hará lugar o prisión preventiva, perdón. Para entrar a la parte de delitos fiscales, entonces, siempre y cuando exista un delito que merezca la pena corporal, pues dará lugar a esto. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Ahora sí, vamos a la parte del delito fiscal, ya dejando la parte de la introducción, que la introducción la estuvimos viendo, que es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El delito fiscal es aquel que consiste en defraudar a la hacienda pública por un monto superior al fijado en la ley. ¿A qué se refiere? Oye, vamos a defraudar a la hacienda pública, ¿no? Defraudar a la que, al gobierno, vamos a defraudar conforme a las normas tributarias. Oye, a un monto fijado, a un monto superior fijado. Si ustedes observan, ahorita, más adelantito, cuando empecemos a observar ya los montos, dice bien claro, de 1,000 pesos, por ejemplo, hasta de 1 millón a 4 millones. Oye, entonces estamos hablando de 1 peso hasta 1 millón. Entonces, en cualquier esa situación, uno va a caer en la parte del monto superior fijado en la ley, porque siempre dice de o hasta, ¿sí? Así siempre, y ahorita lo vamos a empezar a observar. El siguiente párrafo, híjola, qué listos estos señores, los señores diputados y los señores senadores. Dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales. Existía un artículo, bueno, una fracción, ¿sí? Antes, en el artículo 42, fracción octava, está derogada ahorita actualmente dentro de las facultades de comprobación, donde decía que la autoridad para proceder tenía que allenarse de toda la comprobación necesaria para proceder penalmente. Pero lo quitaron y luego pusieron este párrafo aquí en el artículo 92, ¿sí? Y nada más con simplemente el hecho de si existe un procedimiento penal, que la autoridad es el que lo va a comenzar, ella va a ser la víctima y va a estar ofendida. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque con esto ya si le llegas a lastimar a la autoridad algo o algo y se siente ofendida, entonces ya iniciará su procedimiento penal sin ningún problema. Los delitos fiscales pueden ser por querella, por declaratoria de perjuicios, por declaratoria especial tratándose de contrabando y también por denuncia de hechos. Oye, Filiberto, ¿a qué te refieres por querella? Bueno, pues es una acusación presentada ante un juez, ¿sí? O ante un tribunal competente. Entonces ya la querella ya estamos hablando de que ya es algo bastante ya delicado. Por declaratoria de perjuicios. Bueno, pues este se refiere a un dictamen técnico contable donde la Secretaría de Hacienda plasma por escrito los perjuicios o daños, ¿sí? Y la denuncia de hecho, es un acto por el cual la autoridad, ¿sí? Da conocimiento, la autoridad competente, perdón, da conocimiento la existencia de un hecho en la cual está constituida por una infracción penal, ¿sí? Y estas van hacia el Ministerio Público. Bien, vamos a ver en dónde sí existe un delito donde se pueda formular una querella, ¿sí?
Voy a apurarme porque se me está acabando el tiempo y sí tengo que terminar con esta plática, pero lo voy a tratar de ser lo más explicativo que pueda, ¿sí? Equiparables al contrabando, ¿sí? Eh, por esto sí van a formular una querella, ¿sí? Que enajene, que comercie, que adquiera, que tenga en su poder mercancías o mercancías extranjeras de tráfico prohibido, internen vehículos extranjeros sin el pago de contribuciones correspondientes o bien sin importarlos. Entonces, aquí en Chihuahua, déjenme comentarles que hay mucho carro, mucho automóvil que es lo que les llamamos los chuecos, que no, pues no los importan y no los importan, no hay pago, o sea, se los traen así por brechas, por donde ustedes se les ocurra, ¿sí? Pero llegan aquí o además a lo mejor pues, pagando una cuota, ¿no? Considerable ahí con los federales y los traen. Entonces, y esto amerita una querella, o sea, es un delito calificado, es importante. Pero bueno, el omitir, llevar a cabo el retorno de los vehículos importados temporalmente, introduzcan mercancías, ¿sí? A territorio nacional sin pagar las contribuciones correspondientes, entonces es un equiparable a contrabando. La defraudación fiscal, ¿sí? Quien con uso de engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, se considera una defraudación fiscal. Entonces, si lo engañas y si te aprovechas de los errores que tiene la autoridad, ¿sí? Que entonces ya la vas a ofender y luego va a ser una víctima ahí en eso, en ese momento, y omitas total o parcialmente el pago de alguna contribución y obtengas un beneficio indebido, entonces nos iríamos otra vez a la cláusula antiabuso, artículo 5A, de si no, o a los esquemas reportables, o alguna asesoría que se dio, pero dejaste un escrito donde a lo mejor la autoridad lo puede ver diferente. Se considera, hay que tener mucho cuidado, se considera defraudación fiscal. Cuando existan ingresos o recursos de procedencia ilícita, bueno, pues eso creo que bastante claro, ¿sí? De si llega a haber empresas que llegan a lavar dinero, ¿no? Usar documentos falsos, otra vez vuelve a aparecer. Allá va en el artículo 74, nombramientos 75 y 77, va a aumentar la multa de un 60 a un 90% por usar documentos, documentos que nos pueden llevar al artículo 66, operaciones simuladas. O sea, y aquí usar documentos falsos, o sea, que no sean, no que estés comprando, estés vendiendo documentos, sino que aquí nada más con simplemente el hecho de que vayas a falsificar un estado de cuenta o vayas a falsificar algún comprobante fiscal, entonces también nos llevaría a la defraudación fiscal. Pero nos hablan allá de que pueden aumentar las sanciones. Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades. O sea, no, yo facturo cada vez, ahí después facturo y todo me lo llevo a una cuenta de anticipo de clientes y no estás expidiendo las facturas, o sea, los documentos, los FDIs en su momento, entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque se puede considerar defraudación fiscal. Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de las contribuciones, pues ahí hay que tener cuidado. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Aguas, porque ahorita lo estábamos viendo, hay una serie de infracciones por esto y también aumento de las multas por ello. Y aquí se considera un delito fiscal. ¿Sí? Manifestar datos falsos para realizar compensaciones, utilizar datos
falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Aguas con el que sigue, declarar pérdidas inexistentes. Eso lo estuvimos viendo ahorita en infracciones. Pero no te preocupes, puedes pedir el 90% de la condonación, ¿sí? Si te llegan a multar. Pero acuérdate que esto es una defraudación fiscal. Pero no te apures, vas a pagar menos, pero sí vas a ir a la cárcel. No pasa absolutamente nada. Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Aguas, acuérdense de la regla 2.21.26. ¿Sí? Las penas por defraudación fiscal con prisión de 3 meses a 2 años, si no excede de 1.734.280. O sea, es de $1 a 1.738.000. Ya si excede, bueno, va aumentando tu pena corporal. Perdón. Equiparable de la defraudación fiscal. ¿A qué se va a equiparar? A las personas que consignen en sus declaraciones deducciones falsas o ingresos menores a los obtenidos. Artículo 91 de la Ley del Impuesto a la Renta. Jesús Mejía en una de nuestras pláticas nos hablaba de la discrepancia fiscal. ¿Sí? Omita enterar en los plazos establecidos las contribuciones retenidas o recaudadas. O sea, si no lo haces en los plazos establecidos, va a ser equiparable a la defraudación fiscal. Si no lo enteras, va a ser defraudación fiscal. Pero si no lo haces en el plazo, aparte de que te vas a llevar tus multas, ¿sí? O sea, es equiparable si no lo haces en el plazo establecido. Pero acuérdense que no va a haber multa, no va a pasar nada si lo haces de manera espontánea. No se preocupen, no pasa nada. No se crean, sí pasa, hay que tener mucho cuidado, hay que enterarlo. Se beneficia sin derecho de subsidio o estímulo fiscal. Aguas con esto. Simule uno o más actos contratados obteniendo un beneficio indebido. Sea responsable por omitir, presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter definitivas. Se está hablando al impuesto al valor agregado, así como el impuesto sobre la renta. Más de 12 meses es un equiparable de defraudación fiscal. Y ya ustedes ya vieron la pena de $1 a 1.700.000. Darle efectos fiscales a los CFDIs cuando no cumplan con los requisitos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Pero no se preocupen, miren, aquí viene, no habrá querella por defraudación fiscal si te arrepientes por todos los pecados que cometiste, ¿sí? Y si la autoridad no te descubre. Entonces, si no te descubre, no pasa absolutamente nada y lo hagas extemporáneamente y pagues tus recargos y pagues tus contribuciones, tanto las propias como las retenidas o las trasladadas y no tengas beneficio antes de que la autoridad te descubra. Entonces, no pasa nada. Si te arrepientes y no va a haber una querella y por lo tanto, pues no habrá una pena corporal y por lo tanto no habrá las infracciones, las multas correspondientes. Las conductas relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Ahorita acuérdense que yo en una de las infracciones les comentaba no registrarse en el RFC. Entonces, también se considera defraudación fiscal omitir solicitar su inscripción a la de un tercero o en el RFC por más de un año. O sea, si tú no solicitas tu inscripción o la de un tercero por más de un año, aquí tenemos que también se considera un delito grave, un delito de defraudación fiscal, el cual amerita todavía querella.
rinda con falsedad el citado registro, use intencionalmente más de una clave en el RFC, modifique, destruya o provoque la pérdida de información que contenga el buzón tributario. Hijo, Anita, vamos a ser muy buenos en computación, yo creo, para eso. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar aviso. Que no ahorita hablábamos de las infracciones, si no presentamos aviso de cambio de domicilio fiscal. Entonces aquí, aparte de la infracción que nos vamos a llevar, y si desaparecemos, y si no, y si nos cambiamos de domicilio y no queremos desaparecer, pero sí, no, pero no presentamos el aviso correspondiente, entonces aquí aguas, defraudación fiscal. A quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético, de cualquier otro tipo, suple la entidad. Hay que tener cuidado con este tipo de temas. A quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplementación, incite a una persona física en la inscripción en el RFC para utilizarlo indebidamente, híjola, pues también es un delito fiscal. Y esto es una sanción de 3 meses a 3 años de prisión en todos los que acabamos de comentar. También, depositarios o interventores infieles, ¿sí? Aquellas depositarios, interventores, ¿sí? Por las autoridades fiscales que con perjuicio del fisco federal dispongan para sí o para otro del bien depositado, así como oculte o no lo ponga en disposición de la autoridad, se considera delito fiscal, ¿sí? Y esto también pues, nos lleva a la querella. No se preocupen, aparte de que se impondrá una sanción de 3 meses a 6 años, te van a aplicar la mínima, 3 meses, ¿sí? Y si no excede de un valor de 155,000 pesos, o sea, de 1 peso a 155,000 pesos, si no lo disponen, y cuando exceda, pues ese sí hay que preocuparnos, de 3 a 9 años. Entonces no te vas a exceder de 155,000 pesos, que para que nomás caigas 3 meses, hombre, ya al fresco bote. Ordenar o practicar visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito. Acuérdense que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 5, es de aplicación estricta. Entonces, si la autoridad se le ocurre hacer, ordenar o practicar alguna visita domiciliaria o embargar, y si no lo hace por mandamiento escrito, bueno, aquí al servidor público también de 1 a 6 años. Penas por verificar mercancías en lugar distinto a los recintos fiscales o fiscalizados. Existen los recintos fiscales y fiscalizados. Los recintos fiscales son los que los terceros son dueños y están regulados por la autoridad fiscal. Los fiscalizados son los que la misma autoridad es dueña de ellos, pero si hacen una verificación en un lugar distinto, ¿sí? De las mercancías, entonces ahí existe una pena de 3 meses a 6 años, ¿sí? Quien expida, enajene, compre o adquiere comprobantes fiscales. Ese es el de moda, el que ahorita está de moda. Entonces, el que haga operaciones, ¿sí? Inexistentes, se sancionará de 2 a 9 años de prisión. Ahora, las declaratorias de perjuicio. Acuérdense que este es de un dictamen técnico contable donde la Secretaría de Hacienda plasma por escrito el perjuicios y daños, ¿sí? Contrabando, ¿sí? Ahí les dejo la referencia para efectos de consulta, ¿sí? ¿Cuándo en qué momento puede caer a uno a la pena corporal?
ya sea por omitir, por importar sin permiso o por importar y exportar prohibidamente las mercancías, entonces ahí ustedes para efectos de consulta. La presunción del delito de contrabando, también cuándo se presume, cuándo se puede presumir. Ahí también tienen de la pena corporal y de qué montos. Si ustedes observan ahí, y me gustaría que lo observaran, las mercancías extranjeras sin documentación aduanera, se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona fronteriza, de hasta 1.243.000 a 1.865.000. O sea, de $1 hasta 1.243.000, pero que no exceda de 1.865.000. Ya si excede, bueno, pues ya iríamos a otro camino, ¿no? Es otra pena mucho más alta. Bien, vuelvo a repetir, les dejo ahí luego el material para efectos de consulta, en donde podemos caer en la presunción del delito de contrabando. Penas que también cometen el delito de contrabando, personas que también cometen el delito de contrabando, pues quien ajene, quien comercialice, híjola, pues yo creo que en todas las ciudades en las que todos vivimos existen los mercados. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? De lo que puede haber. O muchas de esas tiendas de boutique que les gusta bajar la ropa de allá de Estados Unidos y ponerlas ahí en venta, ¿no? Bueno, ahorita no pueden por el problema de la pandemia, pero dejen que vuelvan a abrir las fronteras, verán cómo vuelven a llenar sus boutiques, ¿sí? Contrabando calificado, ¿sí? Con violencia física, de noche o por un lugar no autorizado por la entrada o salidas del país de mercancías, usar documentos falsos otra vez, ¿sí? Pero allá no era para efectos de importación o exportación. Robo de mercancías en recinto fiscal o fiscalizado. O sea, si a alguien de ahí se le ocurre al velador llevarse algo o alguna persona que haya tenido acceso al recinto fiscal o bien al fiscalizado, bueno, y que haya extraído algo que no le pertenece, bueno, pues ya tiene 3 meses a 6 años de prisión. Delitos por declaratoria simple. Contrabando de mercancías por las que no deba pagarse las contribuciones y requieran permiso de la autoridad competente. O sea, aunque no pagues las contribuciones y tengas que solicitar algún permiso, y si no lo haces, ¿sí? Es una declaratoria simple. Contrabando de mercancías de tráfico prohibido. También ahí es un delito penado. De pena corporal, perdón. Encubrimiento. Entonces, con ánimo de lucro, reciba, traslade, oculte el objeto del delito, ayude de cualquier forma al imputado para eludir las investigaciones de la autoridad. Ahí, pues, el encubrir a alguien que está infringiendo las leyes fiscales, ¿sí? Entonces, sí, es de 3 meses a 6 años de prisión. Quien altere o destruya los aparatos de control, sellos, marcas oficiales colocadas con fines fiscales o impida que se logre el propósito para los que fueron colocados, la sanción será de 3 meses a 6 años de prisión. Altere, destruya máquina registradora, la operación de la caja de las oficinas en las oficinas recaudadoras, se impondrá una sanción de 3 meses. Yo creo que alguien entró y quiso destruir eso. Alguien se ocurrió y por eso pusieron este artículo. La tentativa. A ver, la tentativa de los delitos fiscales, ¿sí? Se sancionará con prisión de las 2/3 partes de la que corresponda por el delito si este se hubiera consumado. O sea, si a alguien se le ocurre
alguien quiere cometer un delito, ¿sí? Entonces se sancionará las 2/3 partes. O sea, si te van a meter 1 año a la cárcel, bueno, te van a meter 6 meses y algunos días para que entiendas, porque se te ocurrió, porque tiene la tentativa, porque lo quise hacer. Pero, si el autor se desiste de la ejecución o impide la consumación, no se impondrá pena alguna. O sea, no hubo ya la tentativa. Se sancionará al servidor público que amenace de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes dependientes con una denuncia, querella o declaratoria. O sea, si algún servidor público llegase a amenazar cualquiera de este tipo, entonces él podría ir a prisión fácilmente. No más que para comprobar, yo creo que estaría lo complicado, tendríamos que hacer grabaciones. Se sancionará al servidor público que revele información del sistema financiero a terceros de 1 a 6 años de prisión. O sea, no pueden desahogarse y no pueden platicar absolutamente nada que tenga que ver con la información de los contribuyentes o del sistema financiero. Esta parte de los responsables de los delitos fiscales. Quien concierne la realización del delito, realice la conducta o el hecho, cometa conjuntamente el delito, se sirva de otra persona para cometerlo, introduzca dolosamente a otro para cometerlo, ayude dolosamente a otro. Yo le agregaría otras 2 fracciones, la fracción séptima, quien mate la vaca, y la fracción octava, quien les tire la pata. O sea, todos son responsables de los delitos fiscales. ¿Sí? La acción penal de los delitos fiscales perseguidos por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la autoridad porque se siente ofendida, ¿sí? Prescribirá en 3 años contados a partir del día, el día en que la Secretaría de Hacienda tenga conocimiento del delito y del delincuente. Pero si no tiene conocimiento del delito y del delincuente, son 5 años. Los demás casos van a las reglas del Código Penal Federal. Con esto yo termino mi presentación. ¿Alguna duda o algún comentario que quieran realizar? Yo aquí estoy a sus órdenes. ¿Alguien que me apoye ahí con los micrófonos? Están abiertos los micrófonos. Ok, muy bien. Gracias. Pues yo creo que no hay dudas y todo quedó bastante claro y explicado. Y pues yo creo que con esto ya terminamos el día de hoy con esta presentación y agradecerles muchos a todos los asistentes que estuvieron aquí con nosotros y escuchando esta parte que está complicado y está delicado. Y con esto pues yo les agradezco muchísimo y me despido o no sé si alguien quiera participar.
Todo muy bien, Filiberto. Soy Sergio Gómez de la Oficina de México. Muchas gracias. Ah, ok. No, gracias a ti, Sergio. Sergio. Bueno, pues entonces muchísimas gracias y muy amable y pues ahí nos veremos más adelante.